Un extraño perro me persiguió. Hola, gato macabro. Antes de empezar, me gustaría pedirte que mi relato se mantenga anónimo. También aprovecho para decirte que soy seguidor de tu canal desde hace año y medio, y no me pierdo ninguno de tus vídeos desde entonces. Soy del municipio de Chimalhuacán, más específicamente del centro. Aquí hay una avenida principal que recorre todos los barrios en línea recta, la cual es bastante tranquila y oscura una vez que cae la noche. Es importante saber esto, ya que aquí sucede lo que estoy a punto de contarte. Hace muchos años fui a un evento grande. Me aburrí temprano, así que decidí regresar a mi casa caminando, porque había perdido mi celular y mi cartera, como para poder buscar a mis amigos o pedir un taxi. En un punto noté de reojo a un perro bastante común, Cruza, de color amarillo, complexión normal y tamaño mediano. No le tomé importancia porque aquí es bastante común ver perros con esas características. El perro dio vuelta en una calle que sube al cerro y yo seguí mi camino. Unos metros más adelante, alcé la mirada y lo vi de frente a mí, lo que era imposible, ya que la calle por donde subió no tiene bajada hacia el callejón por el que salió el animal. Apresuré el paso y el perro solo se quedó parado mientras me seguía con la mirada. No fue hasta llegar a una calle muy larga, alumbrada solo por luminarias antiguas con una luz muy pobre, que ese silencio, que me permitía incluso escuchar mis latidos, fue interrumpido por rasguños en el asfalto detrás de mí, y un jadeo incesante, que inexplicablemente lo sentía y escuchaba justo en mi oreja, como si esa cosa estuviera respirando al lado mío. En ese momento ya estaba muy asustado y empecé a correr, pero de inmediato me detuvo en seco una risa muy fuerte, que entre carcajadas soltaba gritos que parecían alaridos de dolor. Había llegado ya a la esquina, y al voltear, lo vi, pero esta vez se encontraba de pie, completamente erguido debajo de una de esas luminarias, mirando hacia mi dirección. Así fue por solo un par de segundos que parecieron minutos, hasta que empezó a saltar sin usar sus rodillas. No sé cómo explicarlo. Era un movimiento físicamente imposible, que de alguna manera lograba separar sus patas del piso. Al menos unos 90 centímetros sin flexionar ninguna de sus articulaciones, ni mover sus orejas con la inercia del salto. Era como si se congelara. Y algo o alguien lo moviera. Corrí hasta llegar a casa. Y no lo he visto desde entonces, pero cada vez que salgo y no ha salido el sol, tengo miedo de volver a verlo. No le he contado esto a nadie, porque es imposible de creer, pero sé que la comunidad lo hará. Y quizá alguien de la audiencia haya pasado por algo similar. Postdata. Cabe recalcar que yo no ingiero ningún tipo de sustancia y esa noche no fue la excepción. Gracias por leerme, gato macabro. El niño gato que maulló en la azotea. Hola gato macabro. Te escribo para contarte una historia que mi papá me contó desde que yo era niño. Nunca la olvidé, porque cada que me la decía se ponía serio y no permitía que me riera ni que hiciera bromas. Según él ocurrió a mediados de los años 90. Por esa época el internet apenas comenzaba en México y muchas cosas todavía eran un misterio. Mi papá vivía en un barrio del Estado de México. Tenía como 10 años. Era de esos niños que jugaban todo el día afuera, en el patio, en la calle, en el parque. Pero esa noche en particular algo cambió para siempre. Dice que eran como las 9. Apenas empezaba a refrescar. Se había quedado solo en el patio trasero, jugando con una pelota vieja y pateando botellas vacías. De pronto sintió que algo lo estaba mirando. Era una mirada cargada de rabia, como si alguien lo odiara desde la sombra. Volteó en todas direcciones. No vio a nadie, hasta que bajó la vista y lo notó. Un gato gris, sentado entre los botes. El pelaje erizado como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Los ojos verdes brillaban con intensidad. Lo estaba mirando directo. Y no se movía. Mi papá se sintió incómodo. Agarró una piedra del suelo. Le gritó al gato. Y se la aventó con fuerza. El gato dio un salto y corrió hacia la barda trasera. Subió como si volara. Y desapareció por la azotea. Pensó que ya se había ido. Pero apenas pasaron unos minutos cuando volvió a sentir esa mirada. Fría. Intensa. Inexplicable. Volteó hacia la azotea. Y lo que vio lo dejó paralizado. Un niño. Un niño parado junto a la barda. Apoyado como si estuviera descansando. La piel blanca. Pero no blanca como la de una persona enferma. Blanca como la cal. Como si nunca hubiera tomado el sol. Y los ojos. Sus ojos eran negros. Muy negros. No tenían pupilas.
No tenían brillo. El niño no decía nada. Solo lo miraba. Y mi papá se quedó ahí de pie, mirándolo también. No podía moverse. No entendía qué hacía un niño parado en la azotea de su casa. No entendía por qué le daba tanto miedo. Pasaron varios segundos. Tal vez minutos. Mi papá juntó valor y levantó la mano para saludarlo. No dijo nada. Solo movió la mano, como esperando una respuesta. Y el niño hizo un sonido. Pero no fue una palabra. No fue un saludo. Fue un maullido. Un maullido fuerte. Largo. Feo. No era un sonido de niño. Era el maullido de un gato herido. De un animal que se queja desde las entrañas. En ese momento mi papá sintió cómo le temblaban las piernas. Dio un paso atrás. Y luego otro. Hasta que pudo moverse lo suficiente para abrir la puerta y entrar a la casa. No le dijo nada a sus papás. Se fue directo a su cuarto. Cerró la puerta. Y no volvió a salir esa noche. Por semanas no quiso jugar en el patio. Esperaba a que hubiera sol. O pedía que alguien lo acompañara. Pero cada vez que pasaba cerca de la azotea sentía esa sensación de que alguien lo estaba mirando desde arriba. Con el tiempo lo fue dejando atrás. Nunca volvió a ver al niño. Tampoco al gato gris. Pensó que quizá lo había imaginado. Pero el recuerdo nunca se fue del todo. Años después, cuando ya era joven, empezó a usar internet. A leer cosas raras. Leyendas. Relatos. Historias paranormales. Un día encontró una página que hablaba sobre los niños de ojos negros. Los llamaban Bex, por sus siglas en inglés. Decían que eran niños que aparecían en lugares extraños. Que pedían entrar a tu casa. O que solo se quedaban mirándote. Todos los relatos coincidían en que no eran humanos. Que su presencia provocaba terror. Que quienes los habían visto no podían olvidar sus rostros. Cuando mi papá leyó eso se le erizó la piel. Todo lo que describían coincidía con lo que él había visto en su azotea. El niño blanco. De ojos negros. Que no hablaba. Que solo maullaba como un gato. Y que apareció justo después de ver a un gato gris con una mirada igual de intensa. Nunca supo qué fue. Nunca lo investigó más. Dice que hay cosas que es mejor dejar así. Lo vimos caminar como un hombre. Hola gato macabro. Te escribo desde Guanajuato. No quiero que mi nombre se publique. Solo quiero que quede el testimonio. Porque yo ya no sé si lo que vi fue real. Pero mi hijo también lo vio. Esto pasó hace poco más de 2 meses. Yo tengo un puesto de hamburguesas con mi hijo mayor. Él tiene 17 años y me ayuda todas las noches a empujar el carrito. Siempre regresamos tarde, tipo 11:30, a veces hasta la 1. Vivimos en la colonia Lindavista, en la orilla del cerro. Nuestro camino siempre es el mismo, 4 calles derechas y una curva que rodea un terreno baldío. Ese terreno lleva abandonado desde antes de que yo naciera. Dicen que ahí antes pasaba un arroyo, y que ahí se aparecían cosas. Esa noche ya veníamos cansados. Era domingo y hubo poco movimiento. Las calles estaban desiertas. Todo oscuro. Solo las lámparas alumbraban débilmente el camino. Justo al llegar a la curva que rodea el terreno, mi hijo me dijo: «Papá, ¿hueles eso?». Yo también lo había notado. Era un olor muy fuerte. Olía como a establo, a animal mojado. Pero más cargado. Pensé que era un perro muerto o algo así. Pero no dijimos más. Solo seguimos empujando. Y entonces lo escuchamos. Un bufido. Pero no venía de cerca. Se escuchaba dentro del terreno. Como si algo enorme respirara con rabia. En ese instante los perros comenzaron a ladrar. Desde diferentes casas. Desde arriba del cerro. Era como si lloraran. Nos detuvimos. Y lo vimos. Del fondo del terreno salió una figura negra. Caminaba lentamente. Primero pensamos que era una persona con capucha. Pero al acercarse a la reja, la luz de una de las lámparas lo iluminó. No era humano. Era un animal enorme. Medía más de 2 metros. Caminaba en 2 patas. Sus brazos colgaban hasta las rodillas. Tenía el pecho amplio y lleno de cicatrices. El cuello era grueso. Y de su cabeza salían 2 cuernos. No eran de toro normal. Se detuvo frente a la reja. Y ahí fue cuando nos olió. Giró la cabeza hacia nosotros. No hizo gesto. Solo levantó ligeramente el hocico y olfateó el aire. Lento. Fuerte. Mi hijo soltó la hielera.
Salió corriendo. Yo no pude moverme. Sentí que me aplastaba el pecho. Y entonces se movió. Dio un paso hacia atrás. Retrocedió 2 metros. Y sin impulso alguno, saltó la reja. Cayó con los 2 cascos en el pavimento. Y empezó a caminar hacia mí. No rugía. Solo caminaba. Como si no tuviera prisa. Yo retrocedí sin dejar de mirarlo. Tiré la plancha. Me torcí el pie. Pero seguía arrastrándome. Y entonces, cuando estuvo a unos 5 metros, se detuvo. Volvió a oler el aire. Bajó la cabeza. Se dio media vuelta. Caminó hacia el monte. Y desapareció entre los árboles. Yo me arrastré hasta la casa. Mi hijo ya estaba adentro. Llorando. No me preguntó nada. Solo me abrazó. No hablamos en días. Desde entonces, no volvimos a pasar por esa calle. Cambiamos la ruta. Aunque tarde más. La cabra que salió de las cruces. Hola gato macabro. Me llamo Carolina y esta historia me la contó mi abuela y mi mamá. Siempre que la recuerdo se me enchina la piel, porque aunque suena como una leyenda, todo ocurrió en el pueblo donde vive mi familia. Y allá nadie se atreve a bromear con lo que sale en la noche. Mi abuela vivía en una casa muy humilde, hecha de láminas y madera. Tenía una puerta vieja que apenas se mantenía y con varios hoyitos por donde entraba el aire. Era una mujer muy devota, siempre iba a misas, rosarios y eventos de la iglesia. No faltaba nunca. Una noche, la invitaron a un evento católico en el pueblo vecino. Era una misa especial por unas personas que habían fallecido en una peregrinación hace años. Esa tragedia marcó mucho al pueblo, porque según dicen, los peregrinos iban caminando hacia un cerro con una imagen de la Virgen, pero fueron arrastrados por una crecida del río. Murieron todos. En ese lugar hay unas cruces blancas clavadas en la tierra seca, y los vecinos siempre dejan flores o veladoras. El evento terminó tarde, y ya eran casi las 11. Mi abuela regresó sola caminando. El camino de regreso pasaba justo por esas cruces, las del accidente. Pero no le dio miedo. Ella decía que mientras llevara a Dios en el corazón, nada podía tocarla. Pero esa noche fue diferente. Dice mi abuela que iba rezando en silencio, cuando a lo lejos vio algo moverse entre las cruces. Al principio pensó que era un perro o un animal del monte. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era ningún animal que hubiera visto antes. Era una cabra. Una cabra grande. Muy grande. Más alta que las cruces mismas. Tenía el pelaje oscuro y maltratado, como chamuscado. Estaba ahí parada, observando. Mi abuela no sintió miedo de inmediato. Solo la vio. Siguió caminando. Pero al pasarla, escuchó algo. Una voz grave. La voz le dijo su nombre. No como si se lo preguntara. Fue como una orden. Mi abuela se detuvo. Pero no volteó. Lo que hizo fue meter la mano en su bolso, sacar su rosario. Y comenzó a rezar en voz alta. Ahí mismo. De pie. En medio del camino. Con los ojos cerrados. El silencio era total. Pero en el aire se sintió un calor repentino. Como si algo se acercara. Terminó de rezar un misterio completo. Y entonces, echó a correr. No miró hacia atrás. Solo corrió. Llegó a su casa, abrió la puerta como pudo, entró con su hija, mi mamá, que era pequeña, y cerró con tranca. Tiró el bolso al suelo, se arrodilló frente a la cama y siguió rezando. Mi mamá la miraba desde el rincón, sin entender nada. Pero luego, tocaron la puerta. Un golpe. Después otro. Y otro más. No era como si alguien tocara con la mano. Era como si algo golpeara la madera con fuerza. Mi mamá, siendo una niña curiosa, se asomó por uno de los hoyitos de la puerta. Y lo que vio jamás lo olvidó. Unas patas con pezuñas. No como las de un chivo normal. Eran grandes, negras y brillosas. Parecían pulidas con aceite. Y tenían algo rojo goteando entre las rendijas. Mi abuela se levantó de golpe. Agarró el machete que siempre colgaba detrás de la puerta. La miró con una seriedad que mi mamá nunca había visto. Le dijo: no salgas. Pase lo que pase, no abras. Abrió la puerta de golpe y salió con el machete en alto. Se escuchó un grito. Un chillido que no era humano. Después, golpes. Ramas rompiéndose. Y luego, silencio. Mi abuela regresó. No dijo nada.
Solo se sentó, cerró los ojos y comenzó a rezar de nuevo. A la mañana siguiente, fueron al pueblo. Pasaron frente a las cruces y vieron algo extraño. En el suelo, justo donde la cabra se había parado, había pelos oscuros y un charco oscuro, como líquido rojo. Mi abuela nunca volvió a pasar por ahí de noche, ni sola, ni rezando. Hasta el día que murió, cada vez que alguien mencionaba las cruces de los peregrinos, ella se quedaba callada y miraba al suelo. El perro que se sentó en el columpio y habló. Hola gato macabro. Me llamo Eduardo y quiero contarte una experiencia que viví cuando tenía 13 años. Esto ocurrió cuando vivía con mi tía en el Estado de México. Era una zona tranquila, con muchos niños jugando afuera y perros callejeros por las calles. Pero hubo uno en especial que no era normal. Te juro, no era de este mundo. Era viernes y yo solía salir mucho con mis amigos, hasta la noche. Jugábamos fútbol. Pero ese día, mi mamá me dijo que no podía salir, que tenía que quedarme en casa para cuidar a mis primos y a mis hermanos. Eran 4 en total, uno de 4, otro de 5, y 2 de 7 años. Me enojé. Era mi única tarde libre y me la quería pasar con mis amigos. Pero mi madre fue clara. Si no los cuidaba, no iba a salir en toda la semana. Así que, con fastidio, acepté. Salimos al patio un rato. Los niños corrían y gritaban sin parar. Yo me senté en el borde de la banqueta, solo mirando. No tenía ganas de jugar, ya eran cerca de las 8 cuando lo vi. Otra vez. Era un perro pequeño, de color gris, con el pelaje sucio. Lo había visto desde hacía días. No me parecía raro al principio. En esa colonia siempre había perros callejeros. Pero ese en particular tenía algo extraño. Siempre estaba solo. Nunca lo vi acompañado de otros perros. En las noches, se sentaba justo bajo el mismo poste de luz, como si estuviera esperando a alguien. Además, tenía una mancha oscura en la parte baja de la espalda. Pensé que era sangre seca, como de alguna pelea con otro perro. Pero jamás lo vi cojeando ni llorando. Nunca emitía ni un solo sonido de dolor. Esa noche, mientras los niños jugaban, lo vi acercarse, directo hacia nosotros. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez quería comida, como hacen muchos perros callejeros. Pero cuando pasó a mi lado, me miró. Y esos ojos no eran de perro. Eran profundos, como si dentro de ellos no hubiera luz. Me dieron escalofríos. Pensé que era por el frío de la noche. Pero no. Era algo más. Pasó junto a mí y se dirigió a mis primos y a mi hermano, que seguían jugando. Ellos se emocionaron al verlo y se le acercaron. Uno trató de acariciarlo. Otro le aventó una piedrita como jugando. Pero el perro gruñó. No como gruñen los perros normales. Fue un gruñido áspero, como si su garganta estuviera quemada por dentro. Y entonces, habló. Con la voz más ronca, rasposa y maldita que he escuchado en mi vida, dijo: Niños malcriados, ya déjenme. Mi hermano se llevó las manos a la boca. Uno de mis primos se cayó de espaldas del susto. Yo sentí que el corazón se me detenía. El perro, o lo que fuera, se empezó a reír. Esa risa. No te la puedo describir con justicia. Era como si se le desgarrara la garganta cada vez que soltaba una carcajada. Como si tuviera algo dentro que lo obligara a reírse, aunque le doliera. ¿Los espanté?, dijo. No pudimos responder. El perro se nos quedó viendo a todos, como si disfrutara nuestro miedo. Luego, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la calle. Su silueta se perdió en la oscuridad mientras su risa seguía resonando. Fue entonces cuando mis primos rompieron a llorar. Uno de ellos empezó a gritar que el perro hablaba, que le habló, que le gruñó. Salieron corriendo hacia la casa. Mi mamá y mi tía salieron alarmadas. Nos metieron rápido y comenzaron a preguntar qué había pasado. Yo no sabía qué decir. No podía decirles la verdad, así que inventé algo. Les dije que el perro les gruñó, que se asustaron, que lloraron. Nada más. Me creyeron. Pero mis primos y mi hermano no dejaron de llorar durante 2 horas. Repetían una y otra vez: el perro habla, el perro habla. Nadie más salió esa noche. Cerramos la puerta con seguro y las ventanas también. Mis primos no quisieron volver a salir a jugar en más de 2 semanas. Tenían miedo de que ese perro volviera, de que hablara otra vez.
Pasaron los días. La rutina volvió poco a poco. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. Cada vez que salía al patio, miraba el poste de luz donde solía sentarse. Ya no estaba. Como si se hubiera ido después de hablarnos. Parecía como si solo necesitara hacernos saber que él no era un simple animal. Un par de semanas después, un amigo me contó algo siniestro. Su mamá había ido al parque a esperar a su hija, como siempre. Eran como las 6 de la tarde. Dice que al llegar, vio al mismo perro. El perro gris. Estaba sentado sobre el columpio. No en el suelo. En el columpio. Balanceándose suavemente. Como si alguien invisible lo meciera. Y lo más espantoso. Estaba mirando hacia la nada. Nunca más lo volví a ver con mis propios ojos. Pero su imagen se me quedó grabada. Esos ojos que no eran de perro. Esa voz podrida. Esa risa que todavía escucho cuando intento dormir. Hoy ya no vivo en esa casa. Mi tía tampoco. Nos mudamos años después. Y de ese perro, nadie supo más.